Gracias, señora presidenta. Señora consejera, agradecemos la información que nos ha facilitado sobre la lucha contra el fraude fiscal emprendida desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y planteamos en este momento una serie de reflexiones, algunas coincidentes con las suyas. En primer lugar, contra el fraude fiscal es evidente que no se lucha con amnistías fiscales. En segundo lugar, el grueso del fraude fiscal no está en trabajadores que se retrasan al cobrar el desempleo o al ir a sellar la cartilla del paro, como se dice vulgarmente, sino que está en las grandes empresas y las grandes corporaciones, aunque parece que no se quiere reconocer a otros niveles. Es importante, en relación con la amnistía, un dato que hemos encontrado y que podría ser especialmente de actualidad en este momento, en que está de moda la publicación de balanzas fiscales o la publicación de los intentos de modificación del sistema de financiación en los cuales cada uno pretende arrimar el ascua a su sardina. Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña concentraron el 64,2% de todo el dinero recaudado por la amnistía fiscal del Gobierno en 2012. Son patrimonios ocultos que solo pagaron por el 10% del dinero no prescrito y defraudado a Hacienda. Es decir, Madrid y Cataluña suponen por sí solas más de 760 millones de euros de los casi 1.200 millones recaudados. Es bueno que se tengan estos datos también, porque no solo se trata de balance fiscal, sino que se trata de ver también el comportamiento a la hora de comparar unas comunidades autónomas con otras. Y no se trata de enfrentar comunidades, sino de poner también otro tipo de datos sobre la mesa. En Andalucía hay también un elemento que nos parece especialmente protagonista en materia de fraude fiscal y que es la presencia o la cercanía de Gibraltar. Gibraltar es un paraíso fiscal, lavadero del dinero negro, también del dinero negro español. Probablemente muchas operaciones como la Gürtel, Bárcenas, etcétera, no habrían tenido tanta facilidad si no estuviese tan cerca Gibraltar. Gibraltar, que desde luego ha tenido que ser una acción de los pescadores y una acción ecologista para que el Gobierno de la Nación se haya preocupado realmente o haya intentado denunciar lo que muchos venimos denunciando desde hace tiempo. Pero probablemente no había interés desde el Gobierno de la Nación en denunciar esa condición de Gibraltar como ciertamente paraíso del fraude, porque quizás la clientela sociológica del partido que en este momento está en el Gobierno tiene una gran coincidencia con los defraudadores que utilizan Gibraltar para sus asuntos. Por cierto, la colonia británica no ha aceptado ninguna comisión rogatoria de la justicia española sobre asuntos relacionados con el fraude fiscal. En otro orden de cosas, existe también un cierto fraude fiscal, digamos legal entre comillas, que son las llamadas desigualdades fiscales. Según los datos del último informe anual de la recaudación tributaria de la Agencia Tributaria Española, las grandes empresas que tienen un tipo nominal en el impuesto de sociedades del 30%, pagan un tipo efectivo medio del 17%. Los grandes grupos, un 13%, mientras que las pequeñas y medianas empresas, con un tipo nominal del 25%, es decir, en teoría, 5 puntos por debajo del 30% de las grandes empresas, pagan un 23%, esto es, 10 puntos más de lo que pagan las grandes empresas. Unas que tienen que pagar el 30 pagan el 13, otras que tienen que pagar el 25 pagan el 23. Eso es fraude fiscal, aunque sea legal, pues es un mal reparto de la carga impositiva. Por tanto, insistimos, no son los trabajadores los que defraudan, aunque en ningún caso puede disculparse ni puede justificarse ningún tipo de fraude. Pero ni siquiera ha habido en los últimos días la dignidad
de pedir disculpas por un dato mal utilizado, diciendo que 500.000 trabajadores habían defraudado en el cobro del paro, lo que se ha demostrado que es estrictamente falso. En España existen estudios, también en Andalucía, que fijan el volumen de economía sumergida en un equivalente situado entre el 23 y el 25% del PIB. Si lográsemos disminuir esta lacra al entorno de la media europea, que se sitúa alrededor del 12%, estaríamos hablando de nada menos que 4 puntos del PIB. Es decir, la vertiente fiscal de la economía sumergida alcanzaría 161.000 millones de euros, mientras que la derivada del empleo irregular llega a ser de 82.400 millones, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Con la presión fiscal actual y el tipo medio de cotización a la Seguridad Social, las consecuencias fiscales de estas cifras son de al menos 59.500 millones en impuestos evadidos y 30.300 millones en cotizaciones a la Seguridad Social. Estamos hablando, señorías, de un fraude que casi alcanza los 90.000 millones de euros al año. Con esto y una reforma fiscal integral se acabó el déficit público en España. Ahí está la clave, ahí está la madre del cordero, porque frente a esto la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla recaudó durante 2012 un total de solo 1.200 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un pequeño incremento respecto al año anterior y en torno al 10,4% de la cantidad ingresada en toda España. Es decir, si 1.200 millones son el 10,4%, la totalidad sería 12.000 millones. En su plan de lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria Española ha conseguido 12.000 millones contra 90.000 y solo de empresas. Pero hay más, hay más. Todos hemos oído hablar de un señor apellidado Falciani que hizo pública una lista de contribuyentes que tenían dinero para evadir impuestos en Suiza. Esta lista, que llega a España en 2010, contenía el nombre de 659 ciudadanos españoles que habían evadido sus obligaciones fiscales. El Gobierno de entonces dijo que había recaudado 260 millones de euros gracias a aquella información. Sin embargo, se supo que había una segunda lista. Varios grupos parlamentarios, entre ellos el de Izquierda Unida, pidieron al Gobierno del Partido Popular hacer pública la totalidad de la lista Falciani, pero extrañamente esto fue rechazado. En una respuesta a Izquierda Unida en febrero de este año, se aseguró estar trabajando en un proyecto de ley que permitiría publicar los nombres de los evasores fiscales. Hasta ahora. Las investigaciones judiciales que están siguiendo los diferentes casos de corrupción han sacado a la luz algunos nombres de actualidad, como Bárcenas, Gao Ping o Correa, lo cual nos lleva a decir que la corrupción en materia de fraude fiscal es estructural a nivel del Estado español. La lista de Falciani sería solo la punta de un iceberg monstruoso. Se calcula en más de 50.000 millones de euros el dinero colocado en Suiza. ¿Qué se está haciendo? Compárese este dato con los escasos 1.200 millones recaudados por la amnistía fiscal, pese a las facilidades que se daba a los defraudadores, entre ellas el anonimato en caso de colaborar, lo cual significa que el secreto bancario no está solo en Suiza, sino que se ha instalado también en el Estado español. Si a esto añadimos, y algo ha dicho la consejera,
la injusticia de la recaudación de los ingresos del Estado. El 44% de los ingresos del Estado procede del impuesto de la renta de las personas físicas y un 32% del IVA. El impuesto de la renta de las personas físicas, el 83% es sobre las rentas del trabajo. Pagan los trabajadores. El 32% que corresponde al IVA, basado en el consumo, es profundamente regresivo y socialmente injusto. Es, por tanto, de una enorme frivolidad la retahíla, la letanía machacona que utiliza continuamente el señor Montoro, del argumento, el señor Montoro y el señor Rajoy, de que España ha alcanzado su límite en cuanto a gastos. España no ha alcanzado su límite en cuanto a gastos. Es más, está muy lejos de alcanzar su límite, pero en cuanto a ingresos. Si en España la carga impositiva actual fuera, en términos de PIB, la equivalente a Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros al año. 200.000 millones de euros al año. Se acabó el déficit público. Los que tendrían que pagar mucho más no son el trabajador, ni el ciudadano normal y corriente, ni el consumidor de leche, ni el consumidor de productos normales, sino ese 10% de población que a través de las sociedades, a través de la SICAF, están escapándose de pagar impuestos con la complicidad clara del gobierno de la derecha en este país. Y por no hablar, otro dato significativo, de que España cuenta con el 18% de los billetes de 500 de la eurozona. Estos son el 70% del total de dinero que circula en España. Si añadimos los billetes de 200, nos llegamos al 72%. ¿Dónde está este dinero? Desde luego, ninguna familia española lo tiene en su casa, en su hucha o en su banco. Con todo esto, y teniendo en cuenta que la consejera ha informado sobre el plan de lucha contra el fraude de la Junta de Andalucía, pues solo queda animar a que este Gobierno continúe en esa senda de lucha contra el fraude fiscal, centrándose especialmente en los impuestos personales y progresivos cuya gestión le corresponde, patrimonio, sucesiones y donaciones, fundamentalmente el control de los beneficios fiscales y la mejora de la recaudación. Creemos, con el Gobierno, que precisamente en la Agencia Tributaria Andaluza merece la pena invertir, merece la pena gastar, merece la pena introducir nuevos inspectores, merece la pena olvidarse de la tasa de reposición, porque el gasto que ahí se meta se va a traducir con creces en una mayor recaudación y, por tanto, en una mayor equidad. Y solo nos quedaría pedir que el Gobierno central tomase buena nota y, en la escala que le corresponde, aplicase al menos las mismas medidas de lucha que está aplicando este Gobierno de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Por parte del Grupo Socialista, señor Caballo, tiene usted la palabra.